De aquí queremos saludar a todas las personas que nos miran a través del canal de YouTube. Nos escriben también, a veces hablan mal. Bueno, no importa. Al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Que sí. Y dice, mira qué dice el Señor. Por medio del apóstol Pablo dice sí. Pongan atención porque Pablo era alguien tremendo. Este hombre se sembró completamente para el Evangelio. Y dice Pablo, si yo tuviese que agradar a las personas, no sería seguidor de Jesucristo. Y por eso saludamos a todas las personas. Tenemos un discipulado de pastores, líderes y obreros, que no solamente nos sirven para la iglesia, sino también nos sirven para poder desarrollarnos en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestros negocios. Tenemos 8 personas apuntadas ya al discipulado. Personas que son de otros países, ¿no? Y de aquí de España también. Por eso te invito a que te apuntes a este discipulado que tenemos, un contenido para miembros. Y le damos las gracias al Señor en esta mañana. Si trajiste una Biblia, vamos a compartir la palabra. Aquí dice la Biblia, a ver si podemos proyectar. Ok. Muy bien. Vale, a ver si podemos proyectarlo en la pantalla. Tenemos... Gracias, Marta, que Marta nos ha dejado hoy, nos ha prestado la tablet y podemos el día de hoy proyectar porque tuvimos un percance con la tableta de la iglesia. Y a ver si me deja proyectarlo, lo tenemos, no sale, ¿verdad? A ver, ¿salió? Bueno, muy bien, mientras se conecta vamos a leer el texto. Dice, mira que dice la Biblia, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice, Jesús entró otra vez en Capernaum. Después de algunos días, cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús le predicaba la palabra. Entonces acudieron a él 4 personas que llevaban un paralítico. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de la casa donde Jesús estaba y por la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Están allí sentados algunos de los escribas y en sus corazones gavilaban y decían, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Lo que dice es blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús, dándose cuenta de lo que cavilaban en sus corazones, les dijo, ¿por qué pensáis de esta manera? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó su camilla e inmediatamente salió en presencia de todos, y todos se asombraron glorificando a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a hacer una palabra de oración, Padre, en el nombre de Dios te agradecemos en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Bendecimos a tu preciosa iglesia, a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en esta tarde, en esta mañana, papá, que ministres el corazón de tu pueblo, papá. También que ministremos tu corazón, Dios. Querido Padre, declaramos y proclamamos que el reino de los cielos se acercó a nuestras vidas. Silencia toda voz contraria, Señor. Espíritu Santo, a tu voz, Señor. Y te agradecemos en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso, vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra. Muy bien. Mira qué dice aquí la Biblia. Mira qué dice la palabra. Marcos capítulo 2. Yo te invito a que todos los meses tomes el tiempo para leer un poco los evangelios. Porque en los evangelios tenemos la vida de Jesús y Jesús es nuestra referencia. A ver, ¿cuántos de aquí creen en Jesús? Amén. Mira, Jesús es alguien impresionante. Cuando tú llegas a la iglesia, quiero decirte que la iglesia se convierte en un lugar imperfecto.
A veces estamos buscando iglesias perfectas, pero quiero decirte algo, no hay iglesias perfectas. Porque cuando tú entras, ya este lugar se convierte en un lugar imperfecto, no cuando solamente tú entras. Cuando yo entré, ya este lugar se convirtió en un lugar imperfecto. El único perfecto fue Jesús. Él nunca se equivocó. La Biblia dice que en el versículo 1, que el Señor llega a Capernaum otra vez, dice después de algunos días, y se supo que el Señor estaba en casa. Dice, inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. El Señor había nacido en Nazaret, pero cuando empezó a desarrollarse en el ministerio, el Señor se mudó para Capernaum. Ahora, si estudiamos por qué esta ciudad existe, mira, ya lo tenemos, ¿verdad? ¿O no? ¿O me lo está proyectando? ¿Quién lo está proyectando? Vale. Esta ciudad la tenemos en Israel. Capernaum fue un antiguo pueblo de pescadores situado en el mar de Galilea, al norte de Israel. Se conoce a esta ciudad como la ciudad de Jesús. Es una ciudad estratégica que el Señor escogió porque allí iba a apartar a Pedro, a Juan, a Santiago, porque era una ciudad de pescadores, era una ciudad de comercio, era una ciudad donde había bastante movimiento de personas. El Señor, en vez de irse a Jerusalén, pues la ciudad importante en Israel, ¿sabes? Decidió irse para el noroeste de Israel, que es Capernaum. El día de hoy Jerusalén es conocida. Israel es muy mencionada en las noticias por todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Tú tienes que saber que todo lo que se está viviendo son tiempos proféticos. Se encienden las noticias, la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es algo que está marcado en la Biblia. Es algo que a los hijos de Dios no nos deja indiferente, porque hay miedo el día de hoy, hay pánico, aunque ya el conflicto se apaciguó un poco, pero quiero que entiendas que la Biblia dice que la última guerra mundial se va a llevar a cabo en Medio Oriente. Ahora, una de las cosas que ocurre en este último tiempo es que, por ejemplo, en 1948 se va a cumplir una de las profecías que nos dice en el libro. Si lo puedes girar el... No. ¿Sí? ¿No lo puedes girar? Mira, una de las cosas que nos dice la palabra en Mateo capítulo 24, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, nos habla de la restauración de la nación de Israel. En 1948 se va a cumplir una profecía y dice en Isaías, dice que el Señor iba a restaurar Israel en el final de los tiempos. Y si te das cuenta, mira, yo te voy a decir algo, Israel no es un país perfecto, ¿ok? Hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo con Israel. Pero el Señor escogió a Israel porque Dios todavía no terminó con Israel. Quiero que entiendas eso. Y claro, al entrar el día de hoy, tenemos a Trump, ¿verdad? Como presidente. Trump es un pro-israelí. Él es cristiano. Su abuelita, mira, la abuelita de Donald Trump oraba por él. Y tampoco, mira, yo no estoy a favor de muchas de las cosas que hace Trump, ¿ok? Para que me puedas comprender. Pero sí quiero que entiendas el marco histórico y lo que el día de hoy estamos viviendo. Hay cosas con las que nos alineamos porque eres un hombre que cree en Dios, que tiene fe. Y hay cosas que decimos, ok, está bien, pero hay otras cosas que no, ¿ok? Y claro, ¿qué ocurre? Israel, uno de los pensamientos de ellos, o de lo que ellos han vivido, es que a ellos los quieren exterminar. Y por eso vemos también el holocausto nazi, ¿verdad? Más de 6 millones de judíos fueron asesinados, ¿verdad? En Auschwitz, en Alemania. Y el día de hoy vemos este antisemitismo. Y cuando Israel es atacado y perseguido, también la iglesia es atacada y perseguida. Porque Israel son como nuestros hermanos, ¿ok? Si tú
eres cristiano y crees en Dios, ellos son como nuestros hermanos. El Señor todavía tiene que obrar con Israel. Dice la Biblia que a los suyos vino Jesús, pero los suyos no le recibieron, San Juan capítulo 1, pero aquellos que le recibieron, Dios les consideró como sus hijos. Ahora, cuando vamos a la Biblia y estudiamos este texto, una de las cosas que podemos observar es que el Señor, mira, salía, él predicaba, volvía a Capernaum, porque en los 3 años que el Señor desarrolló el ministerio, Capernaum se convirtió en su lugar de residencia. Allí vamos a ver cómo el Señor hizo diferentes milagros. Yo creo que esto no le gustó a Pedro, porque uno de los milagros que el Señor hizo es que sanó a su suegra, ¿verdad? Y Pedro, yo creo que no estaba muy contento con este milagro. Ahora que estábamos en la boda, ahí nos preguntaron, ¿verdad? ¿Quieren tomar vino? ¿Sabes? Tú puedes tomarte una copita de vino, pero ten cuidado que eso te lleve a la borrachera, que tú pierdas el control de tus sentidos. Por eso el vino más amargo es vino mi suegra, ¿verdad? A mí cuando me dicen vino mi suegra, ya vino el vino amargo. Una suegra se estaba muriendo y estaba ya despidiéndose de su familia. Y de repente dijo la suegra, abran la cortina. Y abrieron la cortina y dice, ay, dice, qué bonito el sol, qué bonitas las nubes, qué bonitas las plantas. Y estaba ahí el yerno y dice, suegra, por favor, concéntrese, mire al túnel, suegra, mire al túnel. Y ahí se llevó a cabo uno de los milagros, varios de los milagros. Lucas capítulo 5 nos habla del milagro de la pesca. De esta ciudad eran Santiago, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo. Pero sabes, el Señor maldijo esta ciudad. ¿Por qué? Por causa de la falta de fe que había en esta ciudad. Mira, el Señor maldijo esta ciudad y esta ciudad el día de hoy es una ciudad deshabitada. Hoy es un destacado yacimiento arqueológico protegido por los franciscanos. Y ahí hay unos restos de una sinagoga y se le considera a esa sinagoga como la casa de San Pedro. Pero es una ciudad deshabitada. Era una ciudad próspera, una ciudad de bendición, pero por causa de la incredulidad y de que esta ciudad le dio la espalda a Dios, desapareció. Mira, yo quiero decirte algo. Si el Señor tú no te has preguntado y has dicho, oye, ¿qué injusticias hay en el mundo? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta perversidad? Tú no te has preguntado, no te has hecho estas preguntas cuando ves las noticias y dices, qué injusticia. Pero la Biblia dice que el Señor todavía no termina con esta tierra por causa de los hijos de Dios. En otras palabras, porque tú tienes fe. Porque tú eres alguien santo. No, pastor, yo no soy alguien santo. No, yo no estoy diciendo que tú seas alguien bueno. Porque a veces esta palabra la confundimos. Yo digo, Sergio, ¿eres alguien santo? Dice, no, yo no soy alguien santo. No, pero esta palabra santo es alguien apartado. En otras palabras, Dios te apartó, te llamó para salvarte. Independientemente de cómo tú seas. ¿Entiendes? Entonces tú eres un santo. Dice, y claro, debemos de saber diferenciar entre una persona santa y una persona buena. ¿Verdad? Porque aunque el Señor nos diga santos, porque el Señor te dice santo desde el vientre de tu madre. Te apartó, dice, desde el vientre de tu madre. No porque seas alguien perfecto y alguien bueno. El Señor te llama santo porque eres el más pecador. ¿Cuántos son pecadores? ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos han pecado bien? El Señor te llama santo porque eres un pecador de peso. Eres un buen pecador.
Y aquí en la iglesia no aceptamos a personas buenas, sino buenos pecadores que se arrepienten. Porque yo recuerdo que se acercó un misionero peruano y me dijo, ¿tú qué crees, que te vas a ir al cielo? Dije, bueno, yo no soy tan malo, ¿verdad? Pero nos decía el pastor Paco Rubiales el viernes, no vamos al cielo por nuestras obras o porque seamos buenos o porque pertenezcamos a una religión. Vamos a ir al cielo porque alguien ganó el cielo por ti. Jesús ganó el cielo para ti. Y ahora tú como cristiano te empiezas a caminar, empiezas a tener fe, empiezas a dar buenos frutos, te empiezas a comportar bien, empiezas a dejar muchas malas mañas que tenías cuando vivías en el mundo. Y por causa de que el Espíritu Santo está trabajando en ti y tú te has dispuesto para hacer las cosas bien, Dios dice, yo todavía no juzgo al mundo por ti, por tu fe, por la iglesia. Porque hay personas que todavía están enfocándose en hacer bien, en servir al prójimo, en ser instrumentos y canales de bendición. Ahora debemos de entender que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años como un día. Tu vida para el Señor son minutos. El día de hoy, 79, 80 años, la esperanza de vida. Para el Señor es 2, 3 minutos. Entonces la Biblia nos dice en este texto precioso, nos dice, inmediatamente se juntó mucha gente de manera que ya, gracias por proyectarme ahí. Muchas gracias. Reina Valera. Dice, inmediatamente se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús le predicaba la palabra. ¿Sabes? Jesús era alguien impresionante. A la gente le gustaba escuchar a Jesús. Le gustaba escuchar sus enseñanzas. Cuando ellos escuchaban sus enseñanzas, cuando ellos escuchaban su palabra, dice la Biblia, me llama la atención lo que dice en Romanos, que el Señor nos regala una nueva vida. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra. A la gente le encantaba escuchar a Jesús porque de su boca Él desprendía vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso como cristianos, como hijos de Dios, que sí, tú puedes descargarte la Biblia te va a bendecir, te va a ayudar, te va... Mira, a veces en decisiones que nos tocan hacer, ¿cuánto a mí me ha bendecido y me ha ayudado la palabra? Dice el Salmo 119, el Salmo que es más largo en la Biblia, lámpara es tu palabra, mis pies lumbrera mi camino. Cuando tengas que hacer una decisión, abre la Biblia, lee la Biblia, Dios te va a hablar con él, su palabra. Y sabes, a veces nosotros pensamos que creer en Él es complicarse la vida. No, el Señor está para ayudarnos, para guiarnos, para instruirnos, para levantarnos a vivir una vida de bendición. Si Él es nuestro Padre, mira, yo deseo lo mejor para mis hijos. A ver, ¿cuántos de aquí son padres? Vale. Tú quieres todo lo mejor para tus hijos. Incluso, mira la maldad del ser humano, por eso dice el Señor, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes que hay padres? Por lo general no es así, pero me he encontrado. Hay padres que no quieren que a sus hijos les vaya bien. ¿Tú conoces a algún padre así? Sí. Y el Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra, no les dará todo lo que ustedes necesitan? Si el Dios es tu papá, el Señor quiere lo mejor para ti. Ahora, en este último tiempo se habla de la doctrina de la prosperidad. Pero Dios no quiere que seas próspero solamente en el tema financiero, porque a veces las finanzas van, las finanzas vienen, a veces tenemos más, a veces tenemos menos. Dios quiere que seas próspero en tu matrimonio, que seas próspero en la relación con tus hijos, que seas próspero en la relación con tus padres, con tus familiares, con la iglesia, con tus vecinos, en tu trabajo, que vivas una vida plena. ¿Sabes? Ahora, esta semana,
Pues este mes hemos tenido visita. Ahora, el día de hoy se fueron mis tíos de Estados Unidos. Vinieron ahora esta semana. Y pudimos estar con ellos. Y le doy las gracias al Señor porque, ¿sabes? A veces uno no tiene esta libertad. Por el trabajo, por las cosas, ¿verdad? Los afanes de la vida. Pero con la pastora dijimos, vamos a tener un tiempo, vamos a reducir nuestra jornada laboral para poder atenderlos, para poder servirles. Porque a veces nosotros queremos ganar a las personas. Mira, querida iglesia Panal de Miel. A veces nosotros queremos influenciar sobre las personas sin ganar su amistad. Y aquí hay dos tipos de personas. O tú estás siendo influido por alguien, o tú estás influyendo a alguien. Yo prefiero estar en la segunda posición. Estar influyendo en las personas para que crean en Jesús. La Biblia dice que les predicaba la palabra. Ahora, si me puedes abrir, por favor, mira, vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque a veces no es fácil predicar, no es fácil testificar. La palabra de Dios nos dice que la casa estaba llena. Ya no cabían ni en la puerta. Por eso querido, cada vez que tengan la oportunidad, yo felicito a Minelli, a Jonathan que trajeron a Edwin, a Rosa. Y felicito a todas las personas que siempre invitan. Pero a todos de aquí, casi todos siempre traen gente. Pero siempre que tengamos la oportunidad de invitar a alguien, hagámoslo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, hasta ahí. Y dice, recibiréis poder. Esta palabra en griego es dinamis. Y ahí tenemos la palabra dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces una de las preguntas es, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos creen que han recibido el Espíritu Santo? Y si no has recibido el Espíritu Santo, mi oración es que recibas al Espíritu Santo. Porque si no estamos testificando es porque todavía no hemos recibido al Espíritu Santo. Porque Él nos da el poder y la capacidad para testificar y para predicar. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, tienes que entender, se me terminó el bosquejo. Se terminó la prédica. Tienes que entender lo que dice aquí en este texto. Que el Señor te empodera cuando tú recibes al Espíritu Santo. Y mi oración es que tú puedas recibir al Espíritu Santo. Ahora, mira qué dice la palabra. La palabra del Señor nos dice que en el versículo 3 acudieron a él 4 personas que llevaban un paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de la casa donde Jesús estaba. Y por la abertura bajaron al paralítico, el que yacía en la camilla. Querida iglesia Panal de Miel, vemos aquí a 4 hombres que se dispusieron a servir. ¿Sabes? Cuando tú sirves, uno de los resultados y de los frutos es que tú te pones feliz. Uno de los frutos de servir es que tú seas feliz. Date cuenta de esto. Cuando alguien te preguntó y se acercó y te dijo, ¿qué hora es? Y tú le diste la hora. Solamente con ese pequeño gesto de darle la hora a alguien, como... Mira el sentimiento que viene a ti. Te pones feliz, o cuando alguien te pregunta por una calle. Y por eso esta semana que estuvimos sirviendo en todo lo que pudimos,
porque tenemos 3 hijos. Me hubiese gustado poder ayudar a más, pero hicimos todo lo posible por servir a nuestra familia. Pero sabes, yo estaba feliz y contento, porque también tienes que entender algo, que el Señor les dijo a los discípulos: ustedes van a ser pescadores de hombres. Ellos no sabían, ellos pescaban con redes, pescaban con la caña. El Señor quería convertirlos en grandes evangelistas. Y el Señor siempre te va a hablar en tu idioma para que tú entiendas. A Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés, a Jacobo, ellos eran pescadores y les dijo: ustedes van a ser pescadores de hombres. Pero date cuenta de esto, ¿cómo hacen ellos para pescar? Porque yo quiero decirte algo, a veces nosotros queremos atrapar los pescados con nuestras manos. Y tú necesitas herramientas y necesitas instrumentos para pescar. Si no, no puedes pescar. Me encontraba en Murcia, en las playas de Murcia, y llegó una niña con 12 años. Nosotros estábamos intentando coger unos cangrejos y llegó una niña con un kit de 12 añitos. Se llamaba, me acuerdo cómo se llamaba porque se llamaba igual que mi hija, Alba. Llegó con un kit pequeñito, tenía la cuerda que se le pone a las cañas de pescar. Entonces, mira qué hizo esta niña. Puso un gusano en el hilo y lo tiró. Y de repente sacó un pez grande. Era de este tamaño, el pez. Y sacó varios y nos regaló. Digo, para ustedes. Le digo, Alba, ¿y cómo sabes esto? Dice, no, es que mis padres son pescadores. Y yo la felicitaba, ¿verdad? La niña. Le decía: Alba, qué bien, nos bendeciste en esta tarde. Nosotros ahí intentando coger los cangrejos con las manos, los pescados con las manos, no atrapábamos ninguno. ¿Qué ocurre cuando tú quieres atrapar un pez con las manos? ¿Qué ocurre? Vale, se resbala si lo avanzas a coger, ¿verdad? ¿Qué más ocurre? A ver, ayúdenme, conversen conmigo en esta mañana. Eso, muy bien, alguien lo dijo detrás. Eso, se escapa. ¿No te has dado cuenta? Date cuenta de esto. ¿Por qué las personas se escapan cuando tú les quieres predicar la palabra? Los quieres atrapar para el Señor. Quieres atrapar los peces con las manos. Les das de bibliazos a la gente y ¿qué es lo que estás haciendo? Espantando a la gente. Diciéndoles que son unos pecadores que se van a ir al infierno. ¿Tú crees que así vas a ganar a alguien para Jesús? Yo no digo que no sembremos la palabra. Claro que hay que sembrar la palabra. Pero date cuenta que lo que esta niña usaba, ella usaba un gusano. Al final tú lo que te comes es el pez, no te comes el gusano. Y por eso que el Señor nos dé sabiduría para saber pescar bien. Y no pescar con las manos. Porque a veces vamos directamente con la Biblia, ¿verdad? No, y la palabra de Dios dice y luego te miran como raro. Claro que uno tiene que testificar. Pero yo creo que a veces tenemos que quitarnos la religiosidad. Gánate primeramente su amistad. Porque tenemos el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje evangélico. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿Quiere un café, hermano? Amén. Y usted dice amén, amén, es con 2 azúcares, ¿verdad? Lo decía mi pastor. Tenemos ese lenguaje religioso. Pero el Señor, date cuenta de esto, que cuando quisieron atrapar a Jesús, se encontraba el Señor en medio de los apóstoles y no lo reconocían. Decía, ¿cuál es Jesús? Estaban los discípulos ahí, estaba Jesús ahí, no reconocían a Jesús, porque Jesús era alguien normal. Sí, es verdad, también a veces el Señor hablaba fuerte. Pero el Señor hablaba fuerte, Él hablaba con verdad, pero hablaba también con unción. Porque mira, querido, una cosa, a ti no te gusta que te digan las verdades en la cara,
ni te gusta que te digan lo que tú estás haciendo mal. Tú prueba a decirle a una persona todas las cosas mal que está haciendo. ¿Sabes qué ocurre cuando tú le dices a una persona que está haciendo las cosas mal? Lo primero que ocurre es que esa persona se va a poner a la defensiva. Date cuenta de esto a cualquiera. Si yo le agarro al evangelista y le digo, mire evangelista, el otro día parecía un trompo, etcétera, etcétera, se va a poner a la defensiva. No. O a cualquiera de aquí, agarro y empiezo, mira, estás haciendo esto mal. No. O si tú vienes a mí y empiezas a... Porque nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro trabaja así. No es algo que... No, es que yo soy así. No. Es nuestro cerebro, ¿ok? El cerebro de todos es así. No nos gusta que nos corrijan. Y el Señor también sabe, por eso... Mira, tenemos la enseñanza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él siempre se centraba en las cosas malas, Juan el Bautista. Tú ves a Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, y es solamente centrándose en las cosas malas. Y algunos agarraron esta enseñanza, y bueno, pueden hacerlo. Pero cuando te fijas en Jesús, una de las cosas que primero hace es centrarse en tus lados positivos, en las cosas que estás haciendo bien. Por ejemplo, hoy hiciste bien en llegar a la casa de Dios, y por eso te vas a dar un fuerte aplauso. Mira, no te centres en las cosas negativas. Céntrate en las cosas positivas que estás haciendo bien. Porque en aquello que te centras, eso se multiplica. Ya les voy a predicar de corrido porque me han impreso mal el bosquejo y ya digo, ¿y ahora qué tengo que predicarles? Pues no sé, Dios, ya tú me ayudarás. Por eso, ore por mí. Oye, pero me está saliendo bien la enseñanza. Yo creo que me voy a dar hoy mismo una ofrenda después del culto. Yo mismo me voy a ofrendar. Entonces, mira, querida iglesia Panal de Miel, hay cosas, a ver, ¿cuántos de aquí hacen cosas malas? Y los que no son unas buenas personas. Y los que no son perfectos. Vale, hacemos cosas mal, ¿verdad? Pero sabes, hay cosas que tú haces bien. Entonces, céntrate en las cosas que haces bien. Por ejemplo, has venido hoy a la iglesia, te has dispuesto, te has disciplinado, gloria a Dios, yo te felicito. Eres alguien que lees la Biblia bien, te felicito. Pastor, yo no leo la Biblia. Bueno, vamos a empezar a leer la Biblia un poquito. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te invito a que te descargues la Biblia. Antes regalábamos Biblias. Ahora ya no las regalo. Ahora, cuando termine de escribir mi libro, que ya lo tenemos muy avanzado, le voy a regalar el libro a la iglesia Panal de Miel, solo la iglesia Panal de Miel. No, pero todavía no he terminado. Si me prometen que lo leen. Y si no, bueno, pues le pondremos a mitad de precio aquí en la iglesia. Si me prometes que lo lees, te lo regalo. Pero si no quieres hacer esta promesa, dice, bueno, no quiero hacer esta promesa, lo voy a comprar a mitad de precio, para un precio asequible, para que no hagas este voto. Para que no vengas como un hermano hace años atrás. Le digo, mira hermano esta Biblia, porque me estaba pidiendo una Biblia. Le digo, mira hermano, esta Biblia es para ti. Una Biblia cara, con forro de cuero, con letra grande. No como esa de evangelismo que y habla y no ves nada. Mira, y a veces lo que regalamos, ¿verdad? Ni tú la puedes leer y se la regalas a otra persona. A mí me regalaron una Biblia pequeña de los Gedeones.
Y así la leía, pero mira, la leía. El Señor nos dé buena vista hasta la vejez, ¿verdad? Como llegó una mujer y le dijo a su esposo, dice, mi amor, dice, se me ha caído el pecho, se me ha caído los glúteos, hasta las piernas ya se me están arrugando, me están saliendo varices. Estaba ahí el marido, no sabía qué decirle, ¿verdad? Dice, pero di algo. Dice, mi amor, que tienes buena vista. Eso no has perdido la visión. Una señora tuvo un accidente y en el hospital se encontraba en coma y llega a la presencia de Dios y el Dios le dice, hija, ¿qué haces aquí? Todavía no es tu tiempo. Así que vuelve, regresa, que todavía tienes 30 años más de vida. Entonces volvió la mujer, se recuperó y dijo, bueno, Dios me ha dicho todavía que voy a vivir muchos años, así que aquí mismo voy a hacer una cirugía plástica. Entonces dice que se estiró la cara, se arregló el cuerpo, se puso bien bonita y empezó en su vida diaria. Y vino un coche y la atropelló a la mujer, como al año. Y llega donde Dios y le dice a la mujer, dice, Dios, pero tú me dijiste que me quedaban 30 años. Dice, ay, hija, perdona, no te reconocí. Entraron dos ladrones a la iglesia y el pastor dice, hoy vamos a Joel 2. Entraron dos ladrones a la iglesia y el pastor dice, hoy vamos a Joel 2. Entonces le codea un ladrón al otro y dice, vámonos después. Bueno, para los que no entiendan, Joel es un libro de la Biblia. Y si no han entendido, luego les mando por WhatsApp, ¿ok? Ustedes escríbanme al 673-74-7025. Ahí compartimos chistes sanos. Oye, mira qué dice el Señor. En Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Tiene que ser alguien gozoso y alguien feliz. Amén. Entonces, querida iglesia, para de miel, dice la Biblia que estos 4 muchachos se dispusieron a servir. Y el servicio a ti te da felicidad. Cuando ayudas a alguien, tú te conviertes en una persona feliz. Y por eso el Señor nos manda a servir. ¿Qué te manda a servir? ¿Te manda a servir para arruinarte la vida? No, porque el Señor sabe que tú lo que quieres es ser alguien feliz. No, ya el pastor nos está mandando a servir. No, no es una orden del pastor, simplemente lo que te predicamos es la palabra. Mateo capítulo 25. Y dice en Mateo capítulo 25, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, dice, en la felicidad de tu Señor. Date cuenta que cuando ayudas a las personas, tú te conviertes en alguien feliz. Y por eso también por los medios digitales, cuando alcanzamos a más personas y vemos más frutos, y a veces nos escribe mensajes de otros países diciéndonos que estamos siendo de bendición, eso nos pone felices y contentos. Porque estamos cumpliendo lo que el Señor ha dicho. Y será luz a las naciones. Y el Señor quiere que tú seas alguien, el Señor quiere que tú seas una persona de luz. Ellos fueron a tomar al paralítico. Imagínate, eran 4. Por 4 personas, para que una persona llegue a los pies de Cristo, necesitamos 4. Por eso el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren para que el Señor envíe obreros, y el Señor te está preparando como un obrero. Ahora, mira qué dice la Biblia. La Biblia dice, como no podían acercarse a causa de la multitud, quitaron parte del techo de la casa donde Jesús estaba
y por la abertura del techo bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Mira, estos hombres escuchaban a Jesús, no solamente escuchaban a Jesús, aplicaron la palabra. Porque a veces nosotros escuchamos las enseñanzas, pero yo te quiero preguntar en esta mañana, todo aquello que tú estás aprendiendo, ¿lo estás compartiendo con alguien? Ah, gracias, sí. ¿Estás compartiendo con alguien todo aquello que estás aprendiendo? Porque déjame decirte que cuando tú enseñas, no solamente estás bendiciendo a la persona que enseñas, más te estás bendiciendo tú. Cuando aquí se levantan los evangelistas a predicar, porque no solamente tú enseñas aquí en la iglesia, puedes enseñar en tu casa, a tu esposa, a tus padres. Cuando tú enseñas, ¿sabes lo que ocurre cuando tú enseñas? Una de las cosas que ocurre es que se refuerza esa enseñanza en ti. Por eso el Señor nos manda a testificar. Y cuando el Señor dice, me seréis testigos, el testigo no es el protagonista. El viernes tuvimos la boda y nosotros éramos los testigos de la boda. Pero nosotros no éramos los protagonistas. Los protagonistas eran los novios. Y tienes que entender esto. Si tú eres testigo, porque a veces, ¿verdad? Ay, pastor, qué bendición, pastor, qué mensaje. Gloria a Dios. Dios me habló a través de usted. Y uno, ¿verdad? Se dice, ya, ¿verdad? No, nosotros somos testigos, no somos los protagonistas. El protagonista es Jesús. No le dice a mí, ¿cuánto le pueden dar un fuerte aplauso en esta? El protagonista es Jesús. Si hay un accidente y tú estás allí y ves ese accidente, aquí en España, ¿verdad? Por lo general cuando vas en las autopistas, M30, M40, ves accidentes por doquier. ¿A ver sí? ¿Qué ocurrió? Viene el automóvil y justo pasaba la moto y se cargó la moto. ¿Tú lo viste? ¿Fuiste el testigo? Pero tú no eres el protagonista. Lo mismo pasa. Vienen, te cuentan, dicen, pastor, el Señor obró, hizo esto, hizo lo otro, hizo un milagro. Tú eres testigo, pero no eres el protagonista. Ahora, ellos, una de las cosas que hicieron es, se movieron por fe, por obediencia, no por lo que sintieron. ¿Cuántas veces nos movemos por lo que sentimos? No, hoy me siento bien, hoy voy a la iglesia. Hoy me siento bien, hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a hacer una pequeña oración. Hoy me siento bien y la presencia de Dios, hasta lenguas hablaste. Rambo, saca la bazuca, ráscale la panza a la rana. Usa la manga larga. Y dice, oh, sí, se me paran los pelos. Luego llega el martes y dice, las lenguas de él, Señor, ¿cómo era? Ráscale la panza a Rambo, ¿cómo era, Señor? No me... Quiero decirte que los cristianos no nos movemos por sentimientos. Y nos movemos por fe. Amén. Porque si tú te mueves por sentimientos ya estás fregado. Quiero decirte que, porque tú tienes que entender esto, que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y en el alma se encuentra la voluntad, los sentimientos, el intelecto. Y cuando le dices sí a Jesús, tu espíritu se despierta, tu espíritu empieza a vivir. Y el alma nos traduce lo que nos dice el Espíritu. Por eso el Señor dice, ustedes, dice, cuando se acerquen a mí tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces llegamos aquí, levantamos nuestras manos, oramos en el Espíritu. Adoramos a Dios en el Espíritu. ¿Por qué haces eso? Porque tu espíritu se despertó. Por eso mi suegro decía, es que a mí no me gusta, voy a la iglesia, están ahí con las manitas levantadas, ¿verdad? Y la hermana de atrás que está haciendo... La hermana limpia cristales, ¿verdad? Yo pensaba que me estaba saludando, decía mi suegro.
Y no entiende porque el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Pero sabes, tú sí entiendes, alguien sembró en ti, gloria a Dios los que sembraron en ti en tu corazón, porque empiezas a entender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y eso a ti te va a llevar a vivir una vida diferente y una vida de bendición. No como los demás, yo me doy cuenta, veo a la gente de fuera, veo a la gente del mundo, y lo único que está haciendo es sobreviviendo. Viven en infelicidad, en tristeza. Les preguntas y dicen, no, es que no se dieron mis planes, es que me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Cómo voy a creer yo en Dios? Y hablas con los ancianos y la mayoría de los ancianos, una de las cosas que yo me he podido dar cuenta es de cuán arrepentidos están de todas las decisiones que hicieron durante toda su vida, o mejor dicho, de todas las decisiones que no hicieron, no se atrevieron, no se movieron, no vivieron en su plan y en su propósito. Sabes que tú fuiste diseñado por Dios para vivir en el plan y en el propósito de Dios, si no, no vas a estar completo. Y me gustó lo que dijo un empresario hace años atrás, un empresario que tiene fe, que cree en Dios. Y dijo, cuando cierre los ojos y parta para la eternidad, no quiero cerrar los ojos y decir, no me atreví a dar este paso de fe, a montar mi negocio, mi empresa, a que mi familia esté bien. Y si no, date cuenta, miras al pasado, porque tú eres el resultado, ¿sabes? Tú eres el resultado de las decisiones que hiciste en el pasado. Tú el día de hoy eres el resultado de todas las decisiones que hiciste en el pasado. Pero yo quiero decirte algo, que a pesar de las decisiones que hiciste en el pasado, eso no te frena para que el día de hoy digas, bueno, hoy el rumbo de mi vida cambia y vamos a hacer buenas decisiones hoy para tener un buen futuro. Porque a veces miramos para atrás y decimos, ¿por qué? Sí, ¿por qué me casé con esta persona? Como la novia le dijo al novio, dice, mira, todas las semanas estamos peleando. Todas las semanas estamos peleando. A veces me enfado yo, a veces te enfadas tú. Y se acabó esa vida bonita de novios que teníamos. Cumplimos todos los requisitos. Es tiempo de casarnos. Por eso, mira, querido, cuando observamos atrás, muchos de aquí estaremos, ¿verdad? Tú miras atrás y dices, ¿y por qué no estudié? A ver, ¿cuántos hemos pensado así? ¿Por qué no me preparé? Mis padres tenían razón. Y tú crees que ya ahí se termina todo. Pero Dios dice, no, se termina todo. Yo delante mío tengo personas jóvenes. Todavía tu vida puede cambiar. Todavía, mira, si tú el día de hoy te dispones a hacer un pequeño cambio, las cosas van a cambiar y vas a tener un buen futuro. Porque dice el Señor, dile al justo que le irá bien. Y tú eres justo. No, pero alguien ganó esa justicia por ti, que es Jesús. Epístola de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hacer un pequeño cambio. Y hoy ya hicimos un pequeño cambio de llegar a la casa de Dios. Y hoy hicimos un pequeño cambio en leer la palabra. Hoy hicimos un pequeño cambio en que vamos a empezar a orar. ¿Será fácil? No. Estos muchachos encontraron un obstáculo. Date cuenta que a veces cuando tú quieres servir a Dios, quieres ir a la iglesia, tienes obstáculos. Como le hablan a la pastora, le decían, ya vamos a ir a la iglesia, ya iremos. Después como de un mes llegaron. Por fin. ¿Por qué? Por los obstáculos. Y mira qué nos decían. La mamá y la hija que llegaron la semana pasada dice, queríamos venir, pero había obstáculo. Entonces dice, mira qué dice la Biblia, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Qué curioso que no dice que el paralítico era el que tenía fe, sino
era por la fe de los 4 muchachos. Y es que es por tu fe que tu familia se va a convertir. Yo le doy las gracias al Señor, ¿verdad? Poco a poco. Yo fui el primero que me convertí. No porque yo era el mejor, sino porque yo era el más pecador. Luego llegó mi esposa, mi madre, mis hermanas, mis cuñados, nuestros hijos, el evangelista. Bueno, ahí yo felicito a Marta también, que nos ayudó bastante. Marta. Y poco a poco han ido llegando personas a los pies de Jesús. ¿Por la fe de quién? Por la fe de ustedes, que han estado orando para que se convierta más familia. Y le seguimos confiando al Señor, ¿verdad? Ya el Señor hará su obra. Y seguirá trayendo más queridos nuestros igual. Y nos compartían esta pareja, esta madre y esta hija, que estaban orando por sus familiares. Y yo digo, mira, si el Señor les llamó y el Señor les salvó, porque mira, querido, hay personas de aquí que están verdaderamente convertidas a Jesús. Y a ti nadie te va a robar la fe porque tú sabes que Dios existe. Amén. ¿Por qué? Porque Dios obró de una forma poderosa en ti. Porque tú viste a Dios cara a cara. Porque Dios se te apareció, lo que quiera que sea. A mí Dios, yo nunca tuve un encuentro así de ver a Dios cara a cara. Pero hay personas que sí. Y hay personas que creen porque les enseñaron y solamente están convencidas y no están convertidas. Por eso tú verás personas que por un tiempo están en la iglesia, pero al tiempo ya no están en el mundo. Tenía un compañero de trabajo que me decía, yo todas las semanas iba a la iglesia a orar. Y hasta que un día me cansé y dije, yo soy el único que ora. No vuelvo más por la iglesia. Porque a veces cuando ponemos nuestra confianza en los hombres nos van a fallar. Pero el que confía en Jesús jamás será defraudado, dice la palabra. Eso, ahora sí, era tiempo de darle un aplauso a Jesús. Por la fe de los 4 es que el paralítico se levantó y lo primero que el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando estudiamos esta palabra en griego, esta palabra va de mano en mano con los fracasos. Hijo, tus fracasos te son perdonados. ¿Cuántos hemos fracasado en esta vida? ¿Cuánto hemos fracasado? Pero me gustó la frase que dijo nuestra evangelista hace unas semanas atrás. El éxito es ir de fracaso en fracaso, pero sin desanimarse. Porque tú más aprendes de los fracasos y errores que de las victorias que obtienes. Es así. Tú más aprendes de los fracasos, a veces de las caídas, de los pecados que hiciste, que de las victorias que obtienes. Y a todos nos gusta vivir en victoria, pero no nos gusta el fracaso. Y por eso muchos no intentan, por eso muchos no sirven. Por eso muchos dicen, oye, yo abrí mi negocio y mi negocio fue mal. No, yo no soy para los negocios. Pero algunos se fueron por encima y dijeron, no, esto no me va a detener, yo voy a tener mi negocio. Si hicieron las cosas mal, vamos a observar, vamos a hacerlo de una forma diferente. Tú tienes que tener fe y creerle al Señor por cosas mejores. Dile que tienes a tu lado, Dios tiene cosas mejores para ti. Dios tiene cosas mejores para ti, Iris, que estás allí, José. Pero a veces los errores, ¿verdad? Los errores de la vida, los fracasos, los pecados, eso nos frenan, nos limitan. Mira, querido, en los zoológicos, a los animales, hay ciertos animales que se les aplica el dolor para que sean obedientes. Pero el dolor no funciona con los delfines. A los delfines, si tú les aplicas dolor, te cargas el delfín, dicen aquí en España, lo dañas al delfín. ¿Cómo dicen en Perú? Lo malogras. ¿Cómo dicen en Honduras? ¿Cómo dicen en Ecuador? ¿Cómo dicen en Colombia? Lo dañas, como dicen, pero así en acento de, ¿cómo se dice? En acento santanderiano.
¿verdad? Como dicen en acento santandereano, hijo de puerca. Como dicen en Bolivia, en Honduras. Entonces a los delfines se les premia para que ellos salten. Entonces cuando saltan les dan un pescado. Y según saltan más reciben un premio más grande. ¿Sabes? Y a pesar de los fracasos que tú tuviste, tú tienes que entender que Dios te premia porque le busques. Que Dios te premia porque lees la Biblia. Que Dios te premia porque le honras. No porque seas alguien que no hace pecado y haces falta, sino porque eres alguien que le buscas. Y tú tienes que entender esto. Porque a veces haces faltas, pecas y ya te alejas de Dios. No, más necesitas del Señor. Has fracasado en la vida, más necesitas del Señor. Porque el Señor te quiere ayudar a salir de los fracasos y de los errores que hiciste. Estábamos con el pastor Paco Rubiales. Le digo, pastor, ahí cuando estábamos en la radio estaba el pastor Paco Rubiales, la pastora Pilar, ¿verdad? Cada persona es un mundo. Entonces les pregunté cómo se conocieron y cómo se casaron. ¿Quieren que les cuente? Chismosos. ¿Sabes que la Biblia dice que el chisme es como una golosina? Por eso los que predican empanadas de miel de vez en cuando tírense un chisme, porque a mí me tienen ahí, estoy ahí que me duerma. Entonces nos contaba el pastor que se conoció con la esposa. Bueno, pregúntenle, no les voy a contar. No, ¿sabes cómo se conocieron? Él entró a su despacho, ella entró en el despacho del pastor Paco Rubiales para que la divorcie. Y ahí se conocieron y surgió el amor. Por eso hablaba del tema de los abogados, ¿verdad? ¿Qué se recuerda lo que dijo en la boda ¿Qué se recuerda qué dijo en la boda el pastor? Habló del tema de los abogados, porque él es abogado. Y dijo, ningún abogado le va a separar, ¿verdad? Les dijo ahí a los novios. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos han tenido problemas con abogados? Mira, si tú quieres saber, si tú un día vas a contratar a un abogado, llévate un gato. Te sientas delante del abogado, acaricias el gato y luego levantas la mano y si el abogado sale corriendo, si el gato sale corriendo, ese abogado es un perro. Pero si el gato se le lanza a la cara, ese abogado es una rata. Entonces estábamos ahí hablando con los pastores. Gracias amor que me quitaste la hoja. Mira, estamos hablando con los pastores y le digo, es que nosotros, hace tiempo montamos un restaurante. Entonces me dice la pastora Pilar, y el restaurante lo teníamos enfrente de la radio, y dice la pastora Pilar, eran vosotros los del restaurante, nosotros estuvimos ahí comiendo en el restaurante. El restaurante se llamaba De Todo Un Poco. Nunca le pongas a un restaurante De Todo Un Poco. Porque era de todo un poco y de todo nada, ¿verdad? La gente entraba a comer y no sabía que tienes que enfocarte. Y mira, el día de hoy, si yo me pongo a un restaurante, ya sé cómo hacerlo. Hacíamos unas hamburguesas mejor que las del McDonald's. Y yo cuando la pastora me hizo la hamburguesa, digo, si estas hamburguesas son mejores que las del McDonald's, aquí vamos a tener éxito, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe hacer hamburguesas? ¿Quién sabe hacer hamburguesas? Y tú no te has puesto a preguntar que tus hamburguesas son mejores que las del McDonald's. Hasta a mí me salen mejor las hamburguesas que las de McDonald's. ¿Y por qué McDonald's tiene tanto éxito? Cuando el dueño de McDonald's le invitaron a dar una charla en una universidad,
Él dijo lo siguiente: ¿a qué me dedico yo? Y todos se reían, ¿verdad? Todos los alumnos, los jovencitos se reían, se reían. Y vuelvo a repetir: ¿a qué me dedico yo? Muy fácil, decía por ahí. Usted vende hamburguesas, ¿no? Están muy equivocados, porque eso es lo que ustedes piensan que yo hago. Yo me dedico al negocio de bienes y raíces. Y él dijo lo siguiente: mi principal fuente no son las hamburguesas que yo vendo, porque si yo tuviese que depender de las hamburguesas que vendo, ya me hubiese ido a la quiebra. Porque verdaderamente, yo te digo, mi madre hace mejores hamburguesas que McDonald's. ¿Y por qué entonces yo quebré? Yo me hacía esta pregunta, digo: Señor, pero si nuestras hamburguesas son mejores, y perdí un montón de plata ahí en ese negocio. Pero con todo me levanté y, ¿sabes? Si el día de mañana Dios me da la oportunidad de abrir un restaurante, ya sé cómo no tengo que hacer. Y el día de hoy no tengo un restaurante porque estamos enfocados en panal de miel, en nuestros negocios, el negocio de la repostería, en mi negocio. Pero más adelante, Señor, si tú quieres darme un restaurante, papá, ya sé cómo se hace. Porque ya pasé por el fracaso. Pero eso no me limita a mí para creerle al Señor por un restaurante. Porque verdaderamente aquí, mira, necesitamos un buen restaurante peruano. La comida peruana está riquísima. Necesitamos un buen restaurante hondureño. ¿Verdad? Cuando iniciamos Panal de Miel, iniciamos con Daniela Sweet y también nació Chilaquilitos, ¿verdad? Hicimos la carta de un restaurante hondureño. Mira, nos llamaba la gente, nos llamaba para que les demos comida hondureña. Y ahí está, mira, ahí está, el negocio está parado de Chilaquilitos, ¿verdad, mi Nelly? Se parte de la... Ahí está abierto, pero no le hemos dado propaganda. Necesitamos un buen restaurante colombiano. Mira, hay un restaurante que se llama La Suegra. ¿Conoces La Suegra? Vaya nombre le han ido a poner. Yo he ido a La Suegra, ¿sabes? Es un lugar donde te apetece comer. Les felicito, pero además vamos a dar un aplauso a los colombianos, a los berracos, a los parceros, ¿verdad? A los paisas, ¿verdad? Y restaurantes españoles, no digo porque hay buenos restaurantes españoles. Mira, querido, para cerrar, porque ya se me pasó el tiempo. El Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas que decían: ¿qué habla este blasfemias? El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús era hombre, pero también él era Dios. Y el Señor Jesús venció a Satanás como hombre, no como Dios. Y luego el Señor le dice: hijo, bueno, si vamos al versículo, vamos a leer el versículo 8, dice: Jesús interiormente se dio cuenta de lo que los religiosos cavilaban en sus corazones y le dijo: ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió al paralítico, después de haberle perdonado los pecados, le dijo: ahora toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. ¿Sabes? Lo primero que necesitamos es el perdón de los pecados. Lo primero. Papá, ¿cuál te pequé esta semana? Dios, te pido perdón. Brindo toda debilidad, ayúdame, Jesús. Y ahora después viene el milagro y el Señor dice: ahora toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor te restaura en tu caminar espiritual. Porque sí, que se levante un paralítico, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor, hay poder en el nombre de Jesús para que los paralíticos se sanen. Pero también para que nosotros seamos sanados y empecemos a caminar espiritualmente con el Señor. Porque si antes no nos acercábamos al Señor, es porque estábamos paralíticos espirituales. Y no podías acercarte al Señor, no podías leer la Biblia, no podías orar y no podías llegar a la iglesia. Pero el Señor el día de hoy nos trajo a su casa para restaurar nuestros pies espirituales para que podamos seguir caminando en Él. Padre, te agradecemos en esta mañana. Jesús, gracias, papá, por tu palabra que siempre nos bendice, nos ayuda, nos exhorta. Papá,
Y nos anima, Señor, a seguir caminando de tu mano, papá. Tú le dijiste al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, papá. Recibimos el día de hoy el perdón de los pecados, el perdón de los fracasos, papá. Y nos levantamos por fe, querido Padre, como dice tu palabra. A ti te digo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice la Biblia, el paralítico se levantó, tomó su camilla y inmediatamente salió a la presencia de todos. Y todos se asombraron, glorificando a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y esta palabra, papá, la declaramos para nuestras vidas, papá, porque muchos se levantarán sus ojos y verán a tu iglesia y dirán, Señor Jesús. Y verán, papá, lo que tú vas a hacer con ellos, querido Padre. Porque, Espíritu de Dios, las mejores cosas están preparadas para tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Y ahora vamos a honrar a Dios con nuestro 10.